¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. En este video abordaremos las leyes de los límites. Vamos a enunciarlas, vamos a mostrar un pequeño ejemplo y las vamos a demostrar. Bien dirían en la licenciatura en matemáticas que al menos una vez en tu vida tienes que saber cómo demostrar las propiedades de los límites en base a la definición de límite. Además de que pues si ustedes esto se los piden como tarea, lo pueden tomar de este video, lo pueden estudiar, pero lo importante es de que si lo van a tomar, pues estudienlo, entiéndanlo y bueno, en este caso también yo les explicaré para que sea más fácil de entenderlo. Tenemos 5 propiedades, tenemos la propiedad de suma de límites, resta de límites, producto por una escalar o un escalar C, producto de límites y cociente de límites. Ahora bien, vamos a comenzar. Para la primera ley, que es la suma de límites, ¿qué nos dice? Que si el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen, entonces el límite cuando x tiende a de la suma de f de x más g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Es un poco tal vez engorroso, pero pues se ve muy fácil que va a separar sumas, las va a separar. Ahora bien, como un pequeño ejemplo de manera introductoria y muy sencillo, tenemos el límite cuando x tiende a 2 de la función 3x al cuadrado más 5 más 2x menos 1. Aquí me faltó colocar un pequeño corchete, entonces bien, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a calcular algebraicamente qué sucede cuando nosotros sumamos estos dos binomios. Entonces bien, si nosotros los sumamos vamos a obtener 3x al cuadrado más 5 más 2x menos 1. Vamos a deshacernos de términos comunes, vamos a tratar de reducirlo lo más que podamos. ¿Y esto a qué es igual? Al límite cuando x tiende a 2 de 3x al cuadrado más 2x más 4. A este punto solamente tenemos que evaluar. En este punto solamente tenemos que evaluar en x igual a 2. Ahora bien, tenemos las siguientes operaciones. Esto ustedes lo podemos corroborar, que es 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Todo esto va a ser igual a 12 más 4 más 4 y esto va a ser igual a 20. Y va a ser lo mismo que si nosotros quisiéramos calcular. Primero el límite cuando x tiende a 2 de esta parte de aquí y posteriormente sumarle el límite cuando x tiende a 2 por esta parte. Si no me creen, vamos a corroborarlo. Esta parte de aquí sería 3 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12, tenemos 2 más 5 más el límite de esta parte de aquí que tenemos 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Entonces bien, esto que es 12 más 5, 17, 17 más 3, esto es igual a 20. Por lo tanto, esto es un ejemplo donde podemos verificar que en efecto, da igual cómo lo sumemos, pero podemos separar el límite por estas dos funciones. Esto es muy importante y esto nos va a ayudar a poder resolver ejercicios de límites más adelante. Es importante. Ahora bien, vamos a demostrar la primera ley, que es la de la suma. Para ello recordemos la definición formal del límite, que nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si y solamente si para todo epsilon positivo existe un delta que va a depender de nuestro epsilon, que también va a ser positivo, tal que si en nuestra vecindad agujereada, o bueno, 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que el valor absoluto de f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. Esta definición es la que vamos a ocupar para poder demostrar esta primer ley. Ahora bien, si nosotros suponemos que los límites existen, pues supongamos que el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a L y que el límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a M. Entonces bien, nosotros queremos demostrar que este límite de esta suma tiene que ser L más M, ¿estamos de acuerdo? Entonces bien,
Dado un epsilon positivo, necesitamos encontrar un delta que nos satisfaga la definición del límite. En este caso podríamos pensar que esta es una función h y esta es una función, este es un escalar porque son los límites. Supongamos que es una función h y supongamos que esto es una constante a, para que a lo mejor les sea más fácil de visualizarlo. Queremos demostrar que esto va a ser menor que epsilon si esto sucede. Ahora bien, ya que supusimos que el límite de f de x es igual a L y que el límite de g de x es igual a M, podemos dividir el epsilon entre f y g, ¿no? Porque al final de cuentas el epsilon a veces podría ser arbitrariamente pequeño y no nos afectaría en nada. Entonces bien, si nosotros dividimos el epsilon tanto en f como g, también podríamos dividir nuestro delta, y en este caso podríamos tomar un delta 1 y vamos a tener la siguiente relación, que vamos a tener el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor que epsilon medios para nuestra vecindad agujereada con respecto a delta 1. Nos damos cuenta que hicimos en esta parte de aquí, dividimos el epsilon y tomamos un delta 1 para posteriormente tomar el límite. Cuando g de x es igual a m, vamos a decir que va a existir un delta 2 con el valor absoluto de g de x menos m menor que epsilon medios, porque dividimos el epsilon tanto para el límite de f y para el límite de g, y esto se va a satisfacer para 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta 2. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros vamos a requerir tomar el mínimo entre delta 1 y delta 2 para que nuestra definición del límite se satisfaga. Entonces bien, para 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, tenemos lo siguiente, tenemos f más g de x. ¿Por qué? Porque es el límite que nosotros queremos encontrar. Al final de cuentas esto es una nueva función, estamos de acuerdo, y bueno, le estamos restando de igual forma por la definición del límite su límite, pero su límite es la suma de dos límites, tanto de f como de g. Entonces bien, lo que nosotros podemos hacer aquí es aplicar la propiedad distributiva del signo menos a ambas partes de la siguiente suma, y vamos a obtener f de x menos L más g de x menos m. Lo vamos a acomodar de esta manera. ¿Para qué? Para que aparezca la definición del límite de f y la definición del límite de g. Entonces bien, aquí vamos a ocupar la propiedad y la desigualdad del triángulo. ¿Qué nos dice la desigualdad del triángulo? Que si tenemos, por ejemplo, el valor absoluto de a más b, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Entonces bien, esta propiedad no la he demostrado, probablemente la demuestre en el video anterior. Sé que tal vez la tuve que haber demostrado antes para poderlo utilizar aquí, pero bueno, en este momento les pido por favor que me crean, que esta propiedad es válida, que esta propiedad se satisface, y ya en el siguiente video lo vamos a demostrar. Entonces bien, aplicamos la propiedad de la desigualdad del triángulo. En este caso esta sería a, en este caso sería b, y bueno, entonces esto es menor o igual que f de x menos L más g de x menos m. ¿Y esto a qué es menor? Gracias a lo que hicimos anteriormente y que dividimos el epsilon, esto es menor que epsilon medios, ¿estamos de acuerdo? Entonces bien, esta parte de aquí va a ser menor que epsilon medios y esta parte de aquí va a ser menor que epsilon medios, de tal manera que esto va a ser menor que epsilon medios más epsilon medios. ¿Y qué es epsilon medios más epsilon medios? Pues bien, es epsilon, y por lo tanto se satisface la propiedad del límite, es decir, demostramos que f más g menos L más m es menor que epsilon. Es lo que demostramos. ¿Y esto qué significa? Significa que hemos demostrado que el límite cuando x tiende a de f más g de x va a ser igual a L más m. Eso es lo que nos dice la definición del límite, es decir, demostramos esta parte de aquí. Es importante que ustedes sepan, pues mínimo
alguna vez en su vida cómo se demuestra esta propiedad. Ahora bien, vamos con la ley 2 o propiedad 2, que es la diferencia o resta de límites. Si nosotros suponemos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a M, es decir, existen, entonces el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x va a ser igual a L menos M. En el caso de arriba fue L más M, en este caso va a ser L menos M. La demostración es un poco análoga, pero primero veamos un ejemplo. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Aquí también faltó un pequeño corchete. Y pues bueno, de igual forma vamos a realizar la diferencia en esta parte de aquí de ambos binomios. Entonces nos quedaría x al cubo menos 2x menos 5x menos 3. Lo reducimos y nos va a quedar el siguiente límite. Simplemente evaluamos cuando x es igual a 1 y vamos a tener que esto es igual a 1, menos 7, menos 3 y esto es igual a menos 9. De igual forma, es lo mismo que si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 1 de esta pequeña función y después le restamos el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Eso ustedes lo pueden corroborar en este momento con una hoja y un lápiz. Entonces bueno, vamos a continuar. Para la demostración de esta parte de aquí vamos a proceder de una manera análoga. Vamos a dar un dado, un epsilon, lo vamos a dividir para el límite de f y para el límite de g. Vamos a hallar un delta 1 y un delta 2 y bueno, vamos a tener que encontrar que se satisfaga la siguiente propiedad, que es la del límite. En este caso de aquí nos damos cuenta que nuestra función h sería esta parte de aquí. En este caso no es una suma como en la parte de arriba, sino una diferencia. De igual forma le vamos a restar el límite, pero el límite en este caso también no es una suma, sino una resta. Ahora bien, aplicamos propiedad distributiva para L y para M, entonces nos va a quedar como el valor absoluto de f de x menos L, acomodándolo de una manera estratégica para poder encontrar la definición del límite de f menos, porque aquí tenemos el signo menos, este es importante, menos g de x menos m. Ahora bien, por la desigualdad del triángulo, de igual manera, vamos a demostrar que a menos b va a ser menor o igual que a, bueno, todo esto en valor absoluto de b. Ahora bien, nos damos cuenta que en efecto esto va a ser menor que f de x menos L más g de x menos m. Y bueno, ya que sabemos que dividimos el epsilon, ¿esto a qué es igual? Esto es menor que epsilon medios y esto también es igual que menos epsilon medios. Entonces bien, esto sería menor que epsilon medios más epsilon medios y pues ya sabemos que epsilon medios más epsilon medios es igual a epsilon. Por lo tanto, concluimos que el límite de f menos g cuando x tiende a es igual a L menos M, tal y como lo queríamos demostrar. Esta es una demostración análoga, esta es una demostración un poco similar a la que hicimos anteriormente, que fue la de la suma. Entonces bien, es importante que sepamos cómo se hace. Ahora bien, viene la propiedad número 3, que es la multiplicación por una constante. Es decir, si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y c es una constante o un número real, entonces bien, ¿qué nos dice? Que si nosotros queremos tomar el límite cuando x tiende a de la constante c por la función f de x va a ser igual a la constante c por el límite L. Esta es una demostración muy sencilla, pero bueno, primero vamos a calcular un pequeño ejemplo. En este caso tenemos el límite cuando x tiende a 3 de la constante. En este caso la constante es c igual a 5 y nuestra función f es x al cuadrado menos 1. Entonces bien, ¿qué nos dice? Que podemos sacar la constante afuera del límite. Podemos calcular el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 1. Evaluamos cuando x es igual a 3. Entonces sería 5 por x al cuadrado, que es 3 al cuadrado, que es 9 menos 1. Es 9 menos 1, es 8, 5 por 8, 40. El límite es 40. Aquí nos pudimos dar cuenta que la constante c la sacamos del límite, calculamos el límite y por lo tanto nada más basta calcular nuestra constante por el resultado del límite, que en este caso es 40.
Ahora bien, vamos a demostrar la propiedad número 3. Ahora bien, dado un epsilon positivo, vamos a elegir un delta tal que se satisfaga lo siguiente. Aquí, muy importante, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué va a suceder esto? Pues bien, vamos a utilizar la definición del límite. En este caso sabemos que es... queremos primero tomar f de x menos L y queremos demostrar que esto es menor que epsilon. En este caso, ¿quién es nuestra función f de x? No solamente es f de x, hay que tomarlo en cuenta. Nuestra función f de x en este caso va a ser c por f de x. ¿Y quién va a ser nuestro límite? Nuestro límite es c por L. Entonces bien, nos damos cuenta que aquí podemos factorizar la constante c. La constante c es una constante que puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, en este caso, si nosotros la sacamos del valor absoluto, sigue conservando la constante c el valor absoluto. ¿Por qué? Porque no sabemos si es positiva o negativa y queremos controlar el signo. Muchas de las veces ese es el propósito del valor absoluto en un número, controlar el signo. En este caso vamos a dejar expresado nuestra constante en valor absoluto c. Y sabemos que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Por definición. Entonces bien, simplemente basta con dividir por ambos lados por la constante en valor absoluto c, de tal manera que vamos a obtener nuestro delta. Bueno, en esta parte de aquí podemos ignorar esta parte de aquí, porque esto tiene que ser menor que epsilon. Y esto es equivalente a decir que f menos L, f de x ya sabemos es menor que epsilon sobre el valor absoluto de c. Y entonces bien, ¿esto qué es? Este va a ser nuestro delta. Este va a ser el delta que nosotros vamos a tomar de tal manera que se satisfaga la definición del límite. Y de tal manera, con este delta es el mismo delta que ya lo tomamos. Entonces bien, este límite de aquí va a ser menor que epsilon. Y por lo tanto se va a satisfacer la definición del límite. Y por lo tanto el límite cuando x tiende a por ejemplo, de la constante c por la función f va a ser igual a la constante c por el límite de f. Es una definición, es una demostración muy bonita. En este caso tal vez ya no fue tan trivial el demostrar quién es nuestra delta, pero pues de igual forma se dieron cuenta que no es tan difícil encontrarla si nosotros realizamos el álgebra adecuada. Ahora bien, viene la ley 4 o propiedad 4, que es el producto de límites. En este caso, si el límite cuando x tiende a de f de x existe y es igual a L, y el límite cuando x tiende a de g de x existe y es igual a M, entonces bien, ¿qué nos dice? Que el límite cuando x tiende a de f por x va a ser igual a L por M. Esta demostración también requiere un poquito más de rigor, pero bueno, primero veamos un ejemplo. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 por 2x menos 3. Si nosotros lo evaluamos directamente en esta parte de aquí, esto sería 2 más 1, 3. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Es decir, este corresponde a este y este corresponde a este. Y este sería 3 por 1, que esto es igual a 3. Por lo tanto, el límite de este producto de binomios es igual a 3. Da lo mismo que si nosotros calculamos primero este límite y después primero este límite, o más bien si calculamos el producto de estos dos binomios. Pero si se dan cuenta, lo que queremos lograr con las propiedades de límites es de que sea más fácil calcular los límites. Y esto aquí, ¿en qué nos ayuda? En que a diferencia de tener que calcular la multiplicación de estos dos binomios, simplemente podemos calcular el límite de esta parte de aquí y después multiplicarlo por el límite de este otro binomio. Eso es lo que nos garantiza y lo hace más fácil. Ahora bien, vamos a demostrar la propiedad número 4. Es decir, queremos probar que el límite cuando x tiende a de f por g es igual a L por M. De igual forma, este sería nuestro f en la definición formal del límite, pero bueno, lo podemos llamar h, y este sería nuestro límite L, que en este caso lo podríamos llamar a. Entonces bien, ya sabemos que vamos a proceder de esta manera. El valor absoluto de f por g menos L por M, pero nos damos cuenta que esto es igual al valor absoluto de esta expresión de aquí.
Y aquí se preguntarán, ey, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahí me tienes que explicar qué hiciste, porque yo empecé a ver menos L por G más L por G y yo no sé de dónde lo sacaste. Aquí vamos a aplicar un pequeño truco matemático en el cual le vamos a sumar un cero estratégico. ¿Por qué? Se dan cuenta que esta parte de aquí, menos L por G más L por G, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 0. Esto es igual a 0. No hice nada del otro mundo, simplemente le sumé un 0. Exactamente, le sumé un 0 estratégico. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a ayudar para la siguiente expresión. Ahora bien, sabemos que podemos factorizar de esta parte de aquí nuestra función g, y de esta parte de aquí podemos factorizar L. De manera que esto va a ser exactamente igual al producto de g de x, porque de aquí estamos factorizando un g de x de f de x menos L, y además le estamos sumando la factorización de L por el producto de G menos M. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en esta parte de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de igual forma de la propiedad de la desigualdad del triángulo. Hay que tener en cuenta de igual forma que entonces este caso sería nuestra A, este sería nuestra B, y entonces vamos a tener A más B va a ser menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero además sabemos que otra propiedad, que el valor absoluto de A por B va a ser igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Eso es otra propiedad, tampoco la he demostrado en este momento. Te pido por favor que me creas que esta es una afirmación válida, una propiedad válida. Y bueno, estas propiedades ya las demostraré más adelante, porque me causa también un poquito de conflicto que no la haya demostrado. Entonces bien, por la propiedad de la desigualdad del triángulo, primero vamos a obtener que esto es menor o igual que el valor absoluto de G por el producto de F menos L. Lo voy a dejar expresado aquí, pero aquí va esta parte de aquí, más el valor absoluto de L por el producto de G menos M, que también lo voy a dejar expresado aquí. Esto es valor absoluto. Y entonces bien, ahora bien, voy a aplicar esta propiedad aquí, el producto de G por F de X menos L, y lo voy a separar por valores absolutos. Entonces, gracias a la propiedad antes definida, sabemos que vamos a obtener esta desigualdad. Ahora bien, ¿qué sigue? Como supusimos que g de x tiene como límite m, va a existir un delta 1, tal que si se satisface esta propiedad con ese delta 1, entonces podemos suponer un delta igual a 1. Podemos suponer que delta es igual a 1, epsilon es igual a 1, y podemos tomar el valor absoluto de g de x menos m menor que 1. ¿Y esto qué va a implicar? Por propiedades del valor absoluto, vamos a obtener que g de x va a ser menor que el valor absoluto de m más 1. Y de igual forma, como f de x tiende a L, tomamos un delta 2 para controlar. Vamos a tomar un delta 2 y vamos a tomar f de x menos L en valor absoluto que sea menor que epsilon sobre 2 por el valor absoluto de m más 1. Nos damos cuenta que aquí va a estar metido esa parte de que calculamos anteriormente. Entonces bien, ahora vamos a tomar el valor absoluto de g de x menos m, el cual tiene que ser menor que epsilon sobre 2 por el valor absoluto de L. Todo esto para poder controlar todo de manera adecuada. Entonces bien, vamos a tomar como delta el mínimo entre delta 1 y delta 2. Y para nuestra vecindad agujereada que nosotros tenemos en este apartado de aquí, de tal forma que si nosotros calculamos el valor absoluto de f por g menos L por m, que es la definición, vamos a tener que es el valor absoluto de m más 1 por esta parte de aquí que definimos, más el valor absoluto de L por esta otra parte que también definimos. Haciendo un poco de álgebra, vamos a tener que esto es epsilon medios más epsilon medios. ¿Esto a qué va a ser igual? A epsilon. Por lo tanto, vamos a concluir que el límite cuando x tiende a de f por g va a ser igual a L por m.
En esta parte de aquí, el encontrar el delta 1 y el delta 2 no es tan sencillo, no es una manera inmediata de poder nosotros encontrar este delta 1 y este delta 2. Por lo que en mi caso yo dije, bueno, se los voy a colocar así para que pues les sea más fácil de entenderlo tal vez. Porque si nosotros nos ponemos aquí a tratar de encontrar un delta 1 y un delta 2 de manera exquisita, pues puede que se lleguen a marear, puede que lo lleguen a perder. Entonces bueno, permítanmelo demostrárselo de esta manera. Ahora bien, viene el cociente de límites. El cociente de límites que nos dice que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a m, y este tiene que ser distinto de 0, muy importante. Aquí entra una restricción también muy importante. Entonces bien, el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x va a ser igual a L entre m. Un pequeño ejemplo, tenemos esta parte de aquí, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 4 dividido entre x más 2. Esto haciendo algunas propiedades algebraicas, vamos a tener que esto es igual a x más 2 porque esto es diferencia de cuadrados. Cuando nosotros resolvamos ejercicios de límites más adelante en la clase que viene, voy a explicar con detalle esta parte de aquí. Por el momento vamos a decir que esto es x, el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 y este va a ser igual a 3. Así se va a calcular, este es un pequeño ejemplo introductorio para el cociente de límites, pero bueno, para la demostración de esta propiedad, si la demostración del producto les pareció un poco extravagante, pues la demostración del cociente probablemente les parezca aún más difícil. Aquí yo lo demostré tal y como lo recordaba, tal como lo fui haciendo paso a paso con la definición del límite. Pueden corroborarlo que la demostración esté bien. Pues bueno, en este caso no se las voy a explicar paso a paso, se las dejaré en esta parte de aquí por si ustedes quieren verificarlo, tomar en cuenta qué fue lo que se hizo, quién se tomó como delta 1, quién se tomó como delta 2. En esta parte de aquí se dan cuenta, entonces incluso tomamos un delta 3. Realmente es un poquito más de esfuerzo matemático y tiene que tener un poquito más de rigor, pero si se dan cuenta vamos a llegar efectivamente al resultado. Esto tiene que ser menor que epsilon y por lo tanto se va a satisfacer la definición del límite en base a la elección que nosotros tomemos de los delta 1 y delta 2, que van a depender de epsilon. Entonces bueno, se los dejo ahí. Entonces bueno, como conclusiones, ajustamos cada demostración en varias diapositivas para que tenga una mejor claridad. En este caso pues decidí no juntarlo todo, pues para meterles toda la información así de lleno, y decidí seccionarla para que sea más fácil y más entendible, además de que se van a calcular explícitamente los valores de delta en todos los casos, para que puedan entender más o menos qué fue lo que se hizo. Más adelante también estaremos realizando ejercicios de cálculo de límites con la definición epsilon delta para que pues puedan entender mejor todo este proceso, además de que así cualquier estudiante que en este caso son ustedes, puede seguir paso a paso la demostración. Probablemente no les llame mucho la atención la demostración de estas propiedades porque algunas sí pueden llegar a ser bastante rigurosas, pero bueno, pues hasta aquí el video de hoy, la clase de hoy. Con esto termina la clase de hoy, las leyes o propiedades de los límites. Entonces bien, con esto me despido y aquí se despide el culto de Gauss. Nos vemos.